La irascibilidad es un síntoma típico también de todos estos estados, ¿no? De estrés, de ansiedad, de saturación emocional, de cansancio y muchas veces también de un cansancio acumulado, ¿no? Prolongado a lo largo del tiempo, que no solamente es emocional, sino que también puede ser físico. Entonces, es un síntoma como muy sibilino, es un síntoma que parece que puede ser por otros motivos, porque algo de verdad me enfada objetivamente, pero realmente lo que puede llevar detrás es todo esto que estamos hablando. Es una situación de estrés, de estar quemado, muchas veces se asocia también con el síndrome de burnout, ¿no? Que es como estar agotado, estar quemado al límite, y eso hace que tu tolerancia a las cosas se reduzca, a las cosas que te ocurren en el día a día, y claro, también te hace estar más reactivo, más hipervigilante. Porque claro, puede ser que estemos más irritados con cosas que deberían hacernos feliz y que sin embargo nos provocan este estado de ánimo porque venimos arrastrando ese agotamiento. Porque claro, ¿qué diferencia hay entre tener mal carácter o, o este estado de ánimo que proviene del estrés, de la ansiedad, del agotamiento mental? Claro, aquí, mira, aquí la distinción es, bueno, es muy clara, es muy sencilla y ocurre lo mismo con cualquier otro rasgo de personalidad, ¿no? Para considerarlo un rasgo del carácter, algo que está siempre contigo, tiene que cumplirse un patrón y de una manera un poco como no definida, ¿no? No específica. Me enfado por todo, con cualquiera, con cualquier persona, siempre está en mí como ese pronto, ¿no? Esa reacción inminente a las cosas y es como mi tarjeta, la primera tarjeta a la que accedo cuando alguien me dice algo. Eso yo creo que tendría más que ver con un rasgo de personalidad o con un pronto mal carácter, temperamento, lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque es como que se prolonga mucho a lo largo del tiempo y no tiene una razón o algo que pueda estar, ¿no? De fondo de ese estado que justifique ese estado. Si la persona, por ejemplo, lleva un tiempo, una mala racha, estresado, con ansiedad, con miedos, con pensamientos catastrofistas, pues ahí sí que podríamos decir que esa irascibilidad viene un poco de ese estado emocional, ¿no? Pero bueno, habría que hacer un recorrido por cómo ha estado la persona meses atrás o cómo suele responder esa persona en su día a día. Dice Horrorin Tugenensis, dice, bueno, que se resume en que donde hay confianza da asco, básicamente. Pero claro, es verdad que hay gente que de pronto no disfruta con las cosas cotidianas, cosas que antes sí te hacían feliz. ¿Y esto es una señal de alarma psicológica o es algo normal en algunas etapas? Claro, yo diría aquí, bueno, voy a soltar la típica frase de psicólogo, no voy a decir depende, pero bueno, es que depende realmente. Creo que hay momentos de la vida donde quizás se nos juntan una serie de factores y sería bastante injusto también para nosotros, ¿no? Obligarnos a disfrutar o tener que disfrutar las cosas o vivirlas siempre de la misma manera. Es que es imposible, o sea, al final el ser humano pasa por muchos estados, por muchas vivencias, está con mucha gente distinta, no todo el mundo te va a transmitir la misma seguridad, la misma confianza, ¿no? Y muchas veces vas a tener pues momentos vitales más complicados. Entonces, es imposible siempre estar en el mismo punto con respecto a vivir las cosas y disfrutarlas, ¿no? Tener esa conciencia plena. Entonces, yo haría un poco esa distinción y creo que sí que sería una señal de alarma cuando esto, lo que hablábamos antes, se repite a lo largo del tiempo y se empieza a convertir como en un patrón, ¿no? Porque lo normal sería que yo me encuentro en ese estado, pero cuando las cosas empiezan a reordenar, cuando quizás yo pues acudo a ayuda profesional a mi entorno, cuando yo conecto con otras cosas, ¿no? Que realmente son importantes para mí y empiezo una nueva cadena, una nueva rutina, ahí saldría de ese estado y volvería a disfrutar de todas esas cosas que me hacían feliz. En psicología, esto es un factor que se llama anedonia, es un síntoma depresivo y es precisamente eso, el perder el disfrute por cosas que antes me generaban placer. Entonces, creo que habría que ver un poco lo que hablábamos, el recorrido, cuánto tiempo lleva la persona así y cómo se mantiene a lo largo del día, qué tipo de entorno tiene, de actividades. Ah, esto es muy interesante, o sea que hay un catálogo todavía más extenso cuando dejamos de disfrutar, un catálogo de diagnóstico extenso cuando dejamos de disfrutar de las cosas cotidianas. Luego hay pequeños hábitos diarios que pueden hacer que una persona esté permanentemente irritable sin darse cuenta.
Sí, y fíjate, uno de ellos, yo creo que hablamos de ello, otro lunes, el lunes pasado, el anterior, tiene que ver muchas veces con los límites. Es decir, cuando una persona no pone límites, ¿no? Y tiende a ser, por ejemplo, muy sacrificado, a estar siempre para todo el mundo, a intentar hacer las cosas siempre perfectas, siempre bien, ¿no? Estar siempre en el pico de la ola, es que como hablábamos antes, es imposible, o sea, somos humanos, somos imperfectos y eso tenemos que, ¿no? Reconciliarnos con esa parte. ¿Por qué? Porque si no, al final nos va a pasar factura. Y como no podemos estar siempre en ese pico, el intentar estar llegando ahí todo el rato, lo que hablamos, no poner límites a ciertas personas o a mí en mi vida, ¿no? Pues igual hoy no puedo trabajar una hora más y tengo que irme a casa y ya lo haré en otro momento, ¿no? Si puedo elegirlo. Entonces, creo que esos límites son también los que regulan mi reactividad luego emocional, los que regulan un poco mi batería. Es como si fuésemos un móvil. Si tengo 1000 aplicaciones abiertas en todo momento, es más probable que me acabe saturando y es más probable que la batería del móvil caiga en picado en cualquier momento, ¿no? Y al final voy a vivir desde ahí. Entonces tengo que saber regular un poquito esas cosillas para no vivir al límite todo el rato. Claro, pero ¿cómo regularlo? Porque si notas que siempre estás a punto de saltar por cosas pequeñas, ¿cuáles son, digamos, las primeras cosas que deberías revisar? ¿Cuáles son los primeros, no sé, primeras actitudes o primeras cuestiones que deberías revisar en tu vida? Yo diría, un poco revisar mi propia actitud, ¿no? Mi propia predisposición a las cosas, mis pensamientos, el tipo de pensamientos que estoy teniendo en ese momento de mi vida. También las personas de las que me rodeo muchas veces, porque igual me estoy rodeando de personas extremadamente críticas, exigentes, ¿no? Que lejos de motivarme o de hacerme sentir más tranquila, me están empujando todo el rato también a estar al límite, ¿no? También mi rutina, ¿no? Mis horarios, mi trabajo, mi descanso, eso es súper importante. O sea, cuántas veces, ¿no? Todos hemos tenido una mala noche, el día que tenemos después de tener una mala noche, de haber dormido mal, es que somos inaguantables, ¿no? O sea, bueno, somos inaguantables, pero porque el mundo nos resulta inaguantable, entonces nos ponemos un poco en esa onda, ¿no? Pero yo creo que estas cosillas, este tipo de hábitos diarios, porque al final es mi día a día, son las cosas donde más tenemos que supervisar y vigilar. Claro, luego no es tan fácil, dice Obdemurian, dice, hombre, yo conozco mis límites, pero estoy surfeándolos constantemente por necesidad. Dice, y ahí estoy siempre en el borde del cero energético, mental y físico. Claro, claro, al final yo creo que también es, muchas veces cuando nos damos cuenta de ello, a ver, entiéndeme con la frase que voy a decir, ¿no? Es tarde en el sentido de que el ser humano normalmente da hasta que llega a un punto límite, ¿no? Una crisis vital, algo que nos hace explotar y ahí es cuando nos damos cuenta. O sea, tendemos como a llevarnos mucho al límite, a desafiarnos hasta el último momento. Entonces, claro, luego cuando nos damos cuenta de ello, suele ser más difícil de gestionar o de intentar trabajar desde cero, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que sea imposible, simplemente va a ser más costoso trabajarlo en un punto donde mi vaso se ha desbordado entero. Si todavía me quedaba un poquito de agua, pues bueno, no va a ser tan complicado, ¿no? Dice Monkey, dice, yo ahora estoy en paro y en un mismo día puedo pasar de la alegría a la tristeza y a la frustración Claro. en cuestión de horas. Que ahí quizá como recomendación así general, porque cada caso particular será un mundo, pero qué le podrías decir? Porque yo en mi pequeña sección dentro de la subsección de consejos vendo que para mí no tengo, yo le diría, regúlate horarios, o sea, sal a hacer deporte, o sea, Ujú. mantén unas rutinas como primera medida, salir a la calle y tener una rutina cotidiana. Pero profesionalmente, ¿qué le recomendarías así, planeando básicamente? Yo creo que tu consejo, tu recomendación, Fer, está muy bien. Yo me uno a esa recomendación. Creo que eso es muy importante, sobre todo porque el ser humano necesita rutinas porque le da seguridad. Tú piensas que cuando estamos irascibles, eso tiene mucha relación con el estrés y con un sistema nervioso desregulado, hiperactivado, ¿no? Nuestra amígdala, que es esa parte del cerebro que se activa cuando hay amenazas, ¿no? Desde el miedo, desde la ansiedad, está sobreestimulada y nuestra corteza prefrontal, que es la que se encarga de tomar decisiones reguladamente, reflexionar y demás, es como que se inhibe completamente su función. Entonces no pensamos con claridad, vivimos mucho desde la emoción, desde esa reactividad, con lo cual yo creo que es importante, aparte de tener una rutina que me dé a mi seguridad, entorno conocido,
¿no? Que me dé esa tranquilidad que necesita mi cerebro. El cerebro con la incertidumbre se peta, colapsa. Entonces, en momentos de mucha irascibilidad o que estoy con un ánimo pues muy cambiante, ¿no? Muy inestable, creo que todo lo que nos pueda dar un poquito de zona de confort, que siempre criticamos mucho a la zona de confort, pero es indispensable tener zona de confort, ¿no? Poder acudir a mis propias zonas de confort, tema rutina, tema actividades que me gustan, que hace mucho tiempo que no hago, estímulos nuevos, cosas en mi vida que me ayuden un poco a conectar con otras versiones de mí. Creo que todo eso es muy importante, canalizar emociones, ver cuánto tiempo llevo reprimiendo qué cosas, ¿no? Mm. Hacer un poco la vista atrás. Fíjate, es que están llegando un montón de mensajes hoy. Dice Álvaro, yo como siempre duermo mal, siempre estoy insoportable. Dice Andrea, uff, yo estoy en un momento así, que estoy molesta porque soy mucho, porque he hecho chocapip, por cualquier cosa. Pero es verdad que esto es parte de las rutinas a las que nos hemos acostumbrado. Bueno, pues es Ángela Fernández, Pulso y Psicología. Ángela, gracias de corazón, como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo, Un Fer. abrazo, cuídate.